Continuamos con nuestro estudio de el libro o la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. La vez pasada habíamos comenzado a estudiar los versos del 9 al 12. Bueno, y la vez anterior habíamos dicho, habíamos expuesto lo que el apóstol Pablo está afirmando acá, que Abraham no fue justificado por causa de la circuncisión, sino que Abraham fue justificado ¿cuántos años antes de ser circuncidado? 14 años antes de ser circuncidado fue justificado Abraham. ¿Y cuántos años antes había recibido el pacto y las promesas? Me alegra que ustedes estén estudiando 24 años, muy bien. Eso está muy bien. Ok, eso lo vimos con respecto a lo que dice el libro de Génesis. Abraham fue justificado cuando era un idólatra, cuando era un pagano, cuando era incircunciso. En esa época todavía ni siquiera existían los judíos ni los gentiles. Bueno, muy bien. Continuamos con los versos del 13 al 15 del capítulo 4 de Romanos. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ya el primer punto que Pablo había establecido es que Abraham no fue justificado por la circuncisión, por el rito de la circuncisión. O sea, ningún rito que el hombre haga lo va a justificar delante de Dios. Ninguna ceremonia justifica delante de Dios. O sea, no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para justificarse delante de Dios. El hombre puede decir, yo soy bueno, yo soy moralmente correcto, yo hago determinadas ceremonias, mi religión me pide esto y yo lo hago. Yo voy donde mi religión me dice, yo hago los ritos y ceremonias que mi religión me exige y yo con eso soy justificado. No, el apóstol Pablo está aquí diciendo ningún rito que el hombre practique, ninguna ceremonia va a justificar delante de Dios al hombre. Así que la circuncisión no fue la causa de la justificación de Abraham, sino fue la fe. El siguiente aspecto que toca él aquí tiene que ver con respecto a la ley. Nos está también diciendo aquí que Abraham no fue justificado por guardar la ley de Moisés. ¿Y cómo sabemos eso? Pues, mis amados hermanos, ¿cuándo fue revelada la ley a Moisés? ¿Cuánto tiempo después de Abraham, de haber vivido Abraham? Más de 500 años. O sea que Abraham no tenía forma de saber qué era lo que la ley exigía, qué era lo que la ley requería. El hombre nunca ha tenido la capacidad de poderse acercar a Dios por medio de una ceremonia o por una determinada forma de vida. Abraham, ¿cómo vivía allí en Ur? Como un pagano, no circuncidado. No tenía en su conocimiento la ley de Dios, porque Dios todavía no había revelado su ley. Por eso el apóstol aquí dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Cuál promesa? De que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Fíjese que esa promesa que Dios dio a Abraham era parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que hizo con este patriarca. Y no solamente con él, sino con su descendencia. ¿Y cuál fue la promesa que les dio? O que le dio a Abraham y a su descendencia, que serían herederos del mundo. Herederos del mundo. Ahora, ¿qué incluye esa promesa que Dios dio a Abraham? Vamos a verlo y vamos a ver algunos textos bíblicos, especialmente allí en el libro de Génesis. En primer lugar, Dios le prometió a Abraham una tierra. Veamos lo que dice allá en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le dio a Abraham una promesa. Y el primer elemento de esa promesa es una tierra en la que habría de vivir. Pero ¿cuándo poseyó Abraham esa tierra? Abraham no poseyó esa tierra. Él vivió, dice la palabra, que vivió como un nómada. Ya la tierra fue poseída como unos 500 años después. ¿Recuerdan cuando Josué entró con el pueblo de Israel a conquistar ya a Canaán? Un segundo aspecto de esta promesa es que también incluía un pueblo que llegaría a ser un pueblo tan grande, un pueblo tan numeroso, un pueblo que no podía ser contado. Vamos nuevamente allí al libro de Génesis capítulo 13, verso 16. Génesis 13, 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y vayamos ahí al capítulo 15, verso 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En primer lugar, la promesa tiene una promesa de una tierra. Segundo, un pueblo. Un pueblo. Abraham se convierte en padre de muchas naciones. Miremos allá en Génesis 17. Génesis capítulo 17. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y en Romanos también, el libro que estamos estudiando, Romanos capítulo 4, veamos, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Un tercer aspecto de la promesa, esa promesa incluía una bendición. Una bendición. ¿Para quiénes? Para todo el mundo. Una bendición a través de los descendientes de Abraham para todo el mundo. Génesis nuevamente, capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
una tierra, un pueblo, una bendición. ¿Qué más incluía la promesa? También incluía a un redentor. Ese descendiente de Abraham, por medio del cual todo el mundo sería bendecido. Bendecido con la salvación que Dios traería para todos. Ese Abraham, ese redentor para Abraham y para la promesa que Dios le da, implicaba el evangelio. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allí en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, Abraham creyó al evangelio, a las buenas nuevas. Incluso cuando Dios le manda a sacrificar al heredero de la promesa, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham? Dios proveerá. Cuando Isaac le pregunta ¿y dónde está el animal para el sacrificio? ¿Qué dice Abraham? Que Dios de alguna manera proveería el cordero para el holocausto, allá en Génesis capítulo 22, verso 8. Y mire lo que dice el escritor de los Hebreos, del libro a los Hebreos, capítulo 11, verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir la plena confianza y la plena seguridad de Abraham en Dios. Pero ¿sería que Abraham realmente comprendió el mensaje del Evangelio? El Señor Jesucristo lo dice. Miremos lo que dice allá en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 8, verso 56. Mira lo que el Señor les dice a todos estos judíos, líderes religiosos incrédulos. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué? Y lo vio y se gozó. O sea que de una manera anticipada, ¿cierto? No explica cómo. Dice que Abraham conoció que el Mesías iba a venir, que sería uno de sus descendientes, de ese descendiente prometido. Y que a través de ese Mesías, descendiente de Abraham, iba a ser bendición para el mundo entero. Por eso el apóstol Pablo dice que ahí se convertiría en heredero del mundo. Heredero del mundo. Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente.
¿Qué es la simiente? ¿Qué entendemos nosotros por simiente? Un descendiente de, en este caso, de Abraham. Miremos lo que dice allá en Gálatas, capítulo 3, verso 16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 29 de ese mismo capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No todos los que son linaje étnico o racial de Abraham, los que descienden de sangre, son los de la promesa, sino todos los que somos de Cristo, judíos o gentiles. Nos convertimos ahora nosotros en esa simiente, nos convertimos a esa simiente, la cual es Cristo. Somos parte de la promesa que Dios dio a Abraham. Y la palabra dice que somos un solo espíritu en Cristo. Miremos lo que dice ya Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. O sea, venimos a ser todos una simiente única, una simiente espiritual, la cual es Cristo. ¿Estamos, mis amados hermanos? Ahora, ¿y cómo nos identificamos ahora? Ahora nos identificamos como herederos de Abraham, ¿cierto? Herederos de la promesa. Pero vamos más allá. La palabra dice que ahora nosotros somos hijos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, es la descendencia espiritual de Abraham, no es la descendencia humana. Y la descendencia espiritual está conformada por todos aquellos que siguen el ejemplo de fe de Abraham. Entonces, ¿qué hace a un creyente heredero con Abraham? ¿Qué lo hace heredero? La fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Veamos ahora Primera de Corintios, capítulo 3, versos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Es que yo soy judío. Hoy en día está muy de moda, mis amados hermanos, que las personas se manden a hacer por allá sus análisis de apellidos y análisis genéticos y cosas de esas para decir, es que yo desciendo de una tribu de Israel.
¿Y eso para qué sirve? ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Ninguno se gloríe en los hombres. Usted puede que descienda de la tribu de Judá o de la tribu de Isaacar o de la tribu de cualquiera de las tribus, pero la palabra dice, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué les dijo el Señor Jesús a los religiosos de la época? Miremos allá en Juan capítulo 8, verso 44. Los judíos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y mire lo que el Señor Jesús les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La justificación, mis amados hermanos, nunca ha sido por medio de la ley. La justificación nunca ha sido por causa de la circuncisión. No es por esa causa. No somos justificados por los estándares o por los mandamientos de Dios. No somos justificados por eso. Ahora, entonces, ¿qué papel juega la ley? Miremos lo que dice Pablo con respecto a la ley ahí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, justa, bueno. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿La ley fue dada como un mecanismo o como un instrumento de salvación? No, ni siquiera para el pueblo judío. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Usted es de los que cree que por cumplir toda la ley que está escrita en la palabra va a ser justificado? No. Usted se encuentra bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa persona que confía en sí misma para salvarse guardando la ley se encuentra bajo maldición. Porque no puede de ninguna manera guardar a la perfección la ley de Dios. Incluso el mismo Pablo habla de sus esfuerzos espirituales y de los méritos y de todos los títulos que tenía como basura delante de Dios. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Primero, la ley fue dada para revelar, para mostrar la justicia de Dios, los estándares perfectos de la justicia de Dios. Y para mostrarle a los hombres de que los hombres son incapaces de poder en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades llegar a la altura de esos estándares. ¿Vamos? El hombre no puede acercarse a Dios por medio de la ley. El hombre no puede ser justificado delante de Dios por medio de la ley. El hombre se acerca a Dios cuando Dios derrama su gracia y el hombre, por la fe, se acerca. Miremos más adelante ahí en el capítulo
en el mismo capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué o qué función cumple la ley? El ayo. El ayo. Esa persona que estaba al lado de una persona invidente, que lo guía, que lo conduce, que le advierte, que le muestra. Ese es el ayo. ¿La ley qué hace? La ley también nos lleva y nos conduce a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. ¿Para qué nos lleva a Cristo? Para ser justificados por medio de la fe. No es a través de la ley que somos justificados. Dios nunca ha justificado a nadie, aparte de la justicia de la fe en Él, en la obra del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice allá Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De dónde viene la fe? Dice que es un don de Dios. Jesucristo es el autor de la fe, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. ¿Por qué fue justificado entonces Abraham? Porque le creyó a Dios, creyó la promesa de Dios. Y al creer, dice la palabra que le fue contado por justicia. De igual manera, cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona cree, ojo, en el Evangelio, en la promesa de salvación mediante la obra del Señor Jesucristo, ese creer, esa fe en la obra del Señor Jesucristo, le es contado por justicia. Por justicia. Vayamos allá a Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién estamos nosotros en Cristo? Él. Por Dios, el Padre. Mas por Dios el Padre vosotros estáis en Cristo, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por la gracia de Dios que ahora nosotros estamos en Cristo. Otro texto allá en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús se hizo pecado, tomó todos nuestros pecados e imputó sobre nosotros su justicia. O sea que ¿dónde estaba puesta la confianza de Abraham? ¿En lo que él tenía? ¿En sus riquezas? ¿Dónde estaba puesta la confianza de Abraham? Veamos lo que dice el autor del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 del 8 al 10. O sea que en Abraham vemos ese ejemplo de fe. Le creyó a Dios, salió a una tierra que él nunca había visto por causa de la promesa que Dios le había dado. Ahora, ¿fue una herencia que él vio? No, él no la poseyó. Le dio la promesa, pero no la poseyó. Abraham fue un peregrino en esa tierra, vivió como un extranjero. Pero ¿dónde tenía Abraham puesta su esperanza? En la promesa, ¿cierto? Dice, en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué más continúa diciendo el apóstol Pablo allí en Romanos? Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si el hombre es capaz de guardar la ley, ¿para qué entonces? Porque ya son herederos de Dios, ¿para qué promesas? La fe sería vana. Cualquier promesa de Dios quedaría anulada. Así que la fe es esa capacidad de recibir toda la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Dios promete. ¿Qué tanta fe tenemos cada uno de nosotros? ¿Realmente recibimos esas promesas de Dios? Recuerden que uno de los elementos más bien de la fe que vimos hace tal vez unas semanas atrás es estar de acuerdo con la palabra e interiorizar la palabra de Dios. ¿Vamos? Ok. Sigue diciendo el apóstol aquí que la ley no puede salvar. ¿Por qué? Porque ¿qué produce la ley? ¿Qué produce la ley? La ley produce ira. Entre más una persona trata de justificarse a sí mismo a través de la ley, a través de querer obedecer, a través de querer hacer ritos, pues cada vez se ve la incapacidad del hombre para poder hacerlo y se manifiesta la pecaminosidad del hombre. Y por esta causa también hay mayor juicio sobre esta persona y la ira de Dios viene sobre él. Porque la ley revela la justicia de Dios. La ley revela la justicia de Dios. Y al revelar la ley y la justicia de Dios, deja totalmente al descubierto la pecaminosidad del hombre. Miremos lo que dice el apóstol ahí más adelante en el capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. Dice, ¿qué diríamos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Le está diciendo aquí preguntando el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar la pecaminosidad del hombre, la transgresión del hombre. Para mostrar las transgresiones
hasta que viniera la simiente, la promesa que había sido dada a Abraham. A Abraham. Miremos lo que dice ya Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no justifica a nadie. La ley no justificó a Abraham. Sigamos, miremos el verso 16 y 17. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En este punto, mis amados hermanos, esa fe del creyente, esa fe que lo justifica, es una fe que viene por gracia. Dice que sea por gracia, por esa gracia soberana de Dios. Fue Dios quien proveyó ese camino de salvación. Dios mismo lo hizo. Por eso la fe no es una obra humana, como hay algunos teólogos que dicen que lo que el hombre tiene que hacer, la obra que el hombre tiene que hacer es creer. No, la fe no es una obra humana. Tanto el poder de la salvación, el poder de la justificación, viene solamente por medio de la gracia de Dios. No es por causa de la fe del hombre, sino porque Dios lo ha dispuesto. O sea que la fe de Abraham no fue justicia en sí misma, sino dice que le fue contada como justicia. ¿Por qué? Por causa de aquel que vendría más adelante. Y por la gracia derramada de Dios en él y de todos los creyentes que vendrían después de Abraham. Dice que esa gracia es ese poder divino, ¿cierto? Que trae justificación. ¿Para qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿De qué descendencia está hablando ahí el apóstol Pablo? De la descendencia espiritual de Abraham, no de la descendencia física. Por eso está diciendo más adelante, no solamente para la que es de la ley. ¿Cuál es la descendencia de Abraham que es de la ley? Los judíos. Sino también para la que es de la fe de Abraham, que no es de la ley. ¿Cuál es la que no es de la ley? Los gentiles, ¿sí? El cual es padre de todos nosotros. Ahora, vuelvo y les repito, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham era un pagano. Abraham no pertenecía al pueblo judío porque no había sido todavía formado un pueblo judío. Y aquí el punto central es que dice que Dios le contó la fe a Abraham como justicia, antes de que existieran todas esas distinciones de judíos, de gentiles y cosas de esas, mis hermanos. O sea que la fe de Abraham es una fe universal, una fe que se aplica a toda la humanidad y no solamente a los judíos, no solamente a los que son descendencia por la ley, que es de la ley. Por eso la palabra dice que Abraham llegó a ser padre de algunos
¿O solamente de un pueblo? Dice de todos nosotros. No importa su nacionalidad, no importa eh, eh, su religiosidad, eso no importa. En Abraham vemos ese prototipo espiritual de el creyente genuino, siendo un pecador pagano, un idólatra, un impío. No confió en sus propios esfuerzos, sino en la promesa de esa gracia de Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Vemos que Pablo siempre, esas defensas que el apóstol hace, siempre las sustenta, tiene como base las escrituras. ¿Qué sigue diciendo? Como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Allá en Génesis. Miremos Génesis capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto por padre de muchas gentes. O sea que la promesa que es dada a Abraham fue cumplida delante de Dios. A quien creyó, dice el apóstol. Y para que quitar cualquier duda de lo que Dios está diciendo, el apóstol aquí dice, mire, el que está hablando es el Dios verdadero. El que está hablando es ese Dios que da vida a los muertos. Es el Dios que da vida a los muertos. Recuerden que la promesa fue dada a Abraham cuando ya Sara, aún siendo estéril y habiendo perdido la costumbre de las mujeres, ya ni modo. Y también dice que Abraham también ya estaba viejo, bien entrado en años, y parece que ya lo había alcanzado la impotencia. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Vayamos allá al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quién es ese ya casi muerto? Abraham. Abraham. Y Dios hizo un milagro ahí. Ahora, Dios dice, el apóstol dice que aquí Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Pues al poder de Dios. Al poder de Dios en toda su creación. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios llama a la existencia, ese Dios verdadero llama a la existencia a personas, lugares, situaciones, acontecimientos, en su soberana y única voluntad. Dios es el que da vida. Dios es el que da vida. Él es el Dios verdadero, que llama las cosas que no son como si fuesen. Qué preciosas verdades, mis amados hermanos. Todos aquellos que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, hemos sido justificados por medio de la fe, como lo fue justificado nuestro padre Abraham.
y siendo justificados por medio de la fe, ahora nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y si herederos, ahora somos con Cristo coherederos. ¿Coherederos de qué? De todas las promesas de Dios. Mis amados hermanos, a veces pasamos por momentos difíciles, por momentos en los cuales uno dice, bueno, pero ¿por qué está sucediendo esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las promesas del Señor, afianzarnos en lo que Él está diciendo, esperar y confiar en Él, porque Él tiene control de todas las cosas. Y a aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien, en definitiva. Somos ricos, inmensamente ricos. Somos los herederos de todas las promesas de Dios. Que Dios nos dé esa luz que ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender esto, mis amados hermanos. Aquí en esta tierra a veces luchamos por tener un pedacito de tierra, un pedacito de lote, una casita, ¿sí? Y poder dejársela a nuestros hijos, y eso es cosa, toda la vida nos la pasamos en esa, ¿sí? ¿Y qué está diciendo la palabra? Ya somos herederos. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. De tal manera que podemos estar confiados. Podemos vivir confiadamente en Él, porque sus promesas son verdaderas, porque sus promesas se cumplen. Dios no es hombre para que mienta, y nuestra vida debe estar afianzada sobre esa palabra, sobre esas promesas. Por eso es necesario conocer las promesas. Porque si usted no conoce cuál es la herencia que tiene, vive como un mendigo. Si no conocemos la herencia que tenemos en Cristo, pues hermanos, vivimos en nuestra humanidad, luchando en nuestra carne. Pero cuando entendemos las promesas que Dios nos ha dado, comenzando por esa preciosa promesa y hecho ya histórico y consumado, que es la salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo, ¡wow! ¿Qué más podemos pedir? Como dicen por ahí, que le piquen caña. ¿Qué más podemos pedir? Si lo tenemos, todo. Amén. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra, Señor, cada vez nos afirma más y más en ti y en tus preciosas y gloriosas promesas. Necesitamos pedirte perdón, Señor, porque hay tantas veces en el diario vivir que desconfiamos, que a veces tememos, que a veces dudamos, que nos dolemos. Pero cuando vamos delante de tu presencia y abrimos las Escrituras y vemos esas preciosas promesas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, solamente nos queda darte gracias y postrarnos delante de ti para adorarte. Gracias, amado Dios. Abre nuestro entendimiento y que la luz del Evangelio, Señor, sea iluminando cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.